puede colapsar. Y lo hemos visto en cantidad de ocasiones, de temas que han ido pasando, y voy a explicar cada uno de los engranajes porque es muy importante este sistema que se desarrolló en Boston, en Quincy, hace aproximadamente 4 años. Son 8 componentes principales, cada uno juega un papel muy importante, y como lo decía yo ayer en la mañana, empiezo yo con la parte de la responsabilidad gubernamental. Los gobiernos, tanto los federales, los estatales, los municipales, pues tienen la obligación de cuidar la seguridad de la gente, ¿no? De prevenir pues cualquier tema que tenga que ver con seguridad de las personas, con la vida de las personas. Entonces, para mí es muy importante tener intercambio cada vez que vengo a algún lugar, en el caso hoy de Oaxaca, tener contacto con legisladores, con gente que hace normas, pues precisamente para poder apoyar el cambio de estas que generen unas mejores condiciones. El segundo engranaje tiene que ver con el desarrollo y uso de normativa actualizada. Hace rato Roberto Carlos comentó que pues hay que buscar las mejores prácticas, y la NFPA durante 125 años nos hemos caracterizado por tener las mejores prácticas en el tema de la prevención contra incendios, y en eso hemos venido trabajando. Por ahí quiero derribar un mito, ¿no? Porque de repente cuando la gente me dice, oye, pero nos están imponiendo normas de fuera, y les digo, mira, te voy a explicar de una manera muy sencilla. Le dije, el fútbol no se inventó en México, no se inventó en Oaxaca, ¿no? Lo inventaron los ingleses, y hoy pues todo el mundo jugamos fútbol. Entonces, si para un tema adoptamos el fútbol como nuestro, pues ¿por qué no vamos a adoptar las mejores prácticas en temas de seguridad y de riesgos? Así de sencillo. Entonces, dentro de este componente también quiero decirles que me da mucho gusto ver como lo que está Saúl, que pues, ha trabajado con la norma 99, pues, ¿no? Hospitales, toda esta parte también del FPA, que son ingenieros latinoamericanos también los que pues, han contribuido con su conocimiento a enriquecer estas prácticas. Segundo tema, también por primera vez en 125 años, la propuesta que hicimos de que un mexicano ocupara parte del miembro del directorio de la NFPA se dio. Adrián Gallardo se acaba de incorporar hace mes y medio, 2 meses, como consejero de la asociación, en el miembro del directorio. Y yo considero que era muy importante, cuando yo lo propuse con el presidente, con el vicepresidente, y luego ellos que lo cabildearon con el miembro del directorio, yo les decía que en nuestros países era muy importante ver los incendios como un tema de política pública. ¿Por qué? Porque lo que les decía yo es, después del incendio de Roosevelt Sheraton, el edificio más grande, simbólico, donde se hizo una instalación de protección contra incendio, fue lo que era el Hotel de la Ciudad de México, lo que hoy es el World Trade Center. Ahí fue el primer edificio donde realmente se hizo una obra magna en el tema de la protección contra incendio, y tuve la fortuna de que esa obra la hiciera finalmente mi papá, quien como ingeniero mecánico eléctrico se especializó en instalaciones sanitarias, pero de repente empezó a ver esta necesidad que había en la parte de protección contra incendios, y les digo, empezó a ir a capacitarse a Estados Unidos en la NFPA, y de ahí fue donde empezó a tomar toda esta parte de esta normativa para la edificación. Entonces, estamos hablando de finales de los 80s, o sea, 80s fue el incendio, 90s cuando esto empieza a tomar auge. Entonces, realmente en México es poco el tiempo, y generalmente lo que me he dado cuenta yo alrededor de los países de Latinoamérica es que nosotros cambiamos la normativa o hacemos cosas cuando nos pasan los accidentes. Entonces, desafortunadamente, nos falta planeación para adelantarnos a los temas, dejamos que las cosas ocurran, y una vez que ocurren las cosas es cuando tomamos conciencia y hacemos cambios. Entonces, mi labor es pues, no esperar a que pasen los accidentes para que se puedan hacer estos cambios y estas modificaciones. Entonces, tercero, norma referenciada, tiene que ver igual con todas las normas que tenemos, hacer uso de ellas. Me voy aquí una por una. Ya vi las 2 primeras. La norma referenciada es aplicar todas las normas de seguridad que existen en temas eléctricos de los edificios, como es el caso del Código Internacional de Construcción también. Un punto importante dentro del engranaje es la inversión en seguridad. Hemos estado hablando en estos 2 días y muchos han hecho énfasis en los temas de las empresas, en el tema de la seguridad, de tener a la gente bien protegida para afrontar
estas cuestiones. Y fíjense qué curioso, pero Ángel ayer lo decía en la mañana en su discurso. En el caso de Latinoamérica, voy a hablar general, que varía un poco con lo que es Oaxaca, pero más o menos el 55% de todos los incendios se dan en casas habitación, es donde más riesgo hay. Sin embargo, no son los incendios los más escandalosos. Los más escandalosos son escuelas, hospitales, por la magnitud de los, ¿no? Pero 55% de estas cuestiones ocurren en las casas. Y el 41% de estos accidentes generalmente se dan, primera, por el tema eléctrico, temas de cortocircuito, y dos, se dan por temas de algún tema de veladoras, alguna cosa de este tipo que se ponen en las casas. Tres, el 80% de la población afectada, pues, principalmente son niños y niñas y adultos mayores. Entonces, es ahí donde tenemos que estar trabajando con mejores normas y códigos que puedan ayudar a prevenir y garantizar la vida de las personas. Luego, bueno, tiene que ver con la fuerza laboral calificada, otro de los engranajes, es promover el desarrollo de profesionales calificados. Me da un poco de tristeza saber que en México no existe la carrera en protección civil, o sea, se está apenas desarrollando una carrera en protección civil, en protección contra el incendio, y la verdad hay una gran demanda de esto. No tengo ni idea la cantidad de llamadas que recibo yo de industrias diciéndome que si no conozco yo gente para sus industrias preparados en este campo. Entonces, yo creo que hay un alto, sobre todo para los estudiantes, una gran oportunidad de meterse en esos temas, ¿no? En un mundo tan cambiante. Aquí hay una gran oportunidad, una gran área de trabajo para la gente que quiera especializarse en estos temas. Cumplimiento normativo, lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. De nada sirve que la ley nos diga ponte el cinturón si no lo cumplimos. De nada sirve que las normas se hagan y se pongan si no se cumplen. Cuando uno llega a un auditorio como esto, a un cine, a un teatro, a alguna cuestión, uno llega con la certeza y la confianza de que el ingeniero y el arquitecto construyeron con buenos materiales, de que están señalizadas las salidas de emergencia. Fíjense, aquí, por ejemplo, no tenemos ninguna señalización de salida de emergencia, ¿no? No hay un solo letrero. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues precisamente a través de las normas y de los códigos, poner estas cuestiones para que en caso, ¿por qué? Porque está demostrado que en un accidente, en un incendio, la gente, más que por quemaduras, se muere por el tema del humo. Entonces, pues, y obviamente sin luz, oscuras, pues para dónde corres, para dónde sales, ¿no? Entonces, por eso está. Entonces, esa es la idea, ¿no? De cumplir la normativa. Ahora, ¿por qué en algunos lugares no existe? Pues porque la norma no lo determina, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer como asociaciones, unir esfuerzos para buscar con los legisladores, con los institutos de normalización de normas, buscar fortalecer esta parte. Luego, una vez que ya generó la emergencia, una vez que ya se dio el caso, pues el tema es cómo prepararnos para enfrentar este tema, una preparación y respuesta que se le da a la parte de los riesgos una vez dado. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Ahora que el metro de la Ciudad de México sufrió el colapso del puente, la persona que venía manejando el convoy del metro, afortunadamente reaccionó muy rápido, mandó al centro de control la señal y cortaron la energía eléctrica para que no hubiera un incendio. Si no hubiera hecho eso, la cantidad de muertes hubiera sido mayor. Entonces, el punto es tener gente preparada para este tipo de emergencias. Acabo de ver también otro video hace 2 días, donde un motociclista se le cierra un coche, pues obviamente a tratar de evitarlo, cae, se incendia la moto, se incendia el motociclista, y afortunadamente 2 personas que venían atrás se bajan como con unas toallas o con unos trapos que tenían y lograron apagarlo. O sea, inmediatamente, o sea, fue inmediatamente. ¿Qué sucede? Pues que todos debemos estar preparados para atender este tipo de emergencias. ¿Por qué? Porque lo que es el tema eléctrico y el tema del fuego, todo el mundo los usamos, ¿no? Son los 4 elementos que yo decía el año pasado aquí. El fuego, el aire, la tierra y el agua son elementos sin los cuales no puedes vivir. Entonces, bien utilizados, pues dan vida, pero también mal utilizados, el fuego puede ser un tema de riesgo y hay que estar prevenidos. Y por último, esta conferencia lo que me ayuda es precisamente a trabajar este punto que es público informado, que es dar información a la gente de los diferentes cursos, entrenamientos, certificaciones
cuestiones que haciendo la NFPA alrededor de Latinoamérica, alrededor del mundo, para poder prevenir esto. Entonces, pues invitarlos a que además se metan en nuestra página www.nfpa.org. Tenemos mucha información en español, muchísima, ¿no? Ahora he estado viajando también un poco, la gente me dice, oye, ¿cuándo van a traducir más normas y van a traducir más códigos, más estándares? Y bueno, hemos hecho un gran esfuerzo para traducirlos en español. Y yo les decía de repente, oigan, no se les olvide que Latinoamérica no nada más hablamos español. O sea, está la Guyana francesa y está el portugués y está, o sea, hay otros idiomas en inglés. Entonces, ¿no? Como Jamaica, Trinidad y Tobago y otros países donde también, pero sin embargo, si ustedes entran en nuestras redes sociales y un gran número de códigos estándares están traducidos al español. Este último dato lo saqué porque la semana pasada participé en la Cámara Industrial de Construcción en la cementera, y es el último dato que se tiene. En 2020 el Instituto Mexicano de Seguridad Social registró casi 400,000 accidentes a nivel nacional. Eso fue en total. 33,000 ocurrieron en la parte de la industria de la construcción, un 8%, y estos accidentes, las caídas, electrocución 10%, golpes con volantes, y queda atrapado 2%. Esos son los datos que da el Instituto Mexicano de Seguro Social en relación a los accidentes. Entonces, todo esto se puede prevenir con una buena política que hay que hacer. Puse esta imagen que no había puesto el año pasado, pero esta la saqué. Parece ser que es la última foto que hubo tras el accidente que hubo en Líbano, en Beirut. Les platico, era un barco que venía de Ucrania, iba hacia el sur de África. Cuando el barco se descompone, tiene que parar en Líbano. Obviamente, al bajar a la tripulación del barco, pues no tenían papeles. Entonces, los temas burocráticos para cumplir con la normatividad, entonces mantienen detenidos a todos los que vienen en el barco. El barco queda encallado ahí varios días hasta que pues, alguien del puerto dice, oye, no puede estar el barco así. Entonces metan los costales de nitrato de amonio, que es un explosivo que se usa en la industria minera, para poder, para guardarlos. Los meten en una bodega donde no tenían detección de humos, no estaba preparado para recibir esto, no tenían rociadores, no tenían nada de seguridad. Este material se queda 7 años en esa bodega, y un día llegan unos trabajadores, como ven ahí en la foto, parece que te digo que es una de las últimas fotos que hay, donde están haciendo el corte de soldadura. Resulta ser que una chispa prende hace una reacción en cadena, y generó más de 203 muertos, 6.500 heridos, y arrasó con zonas enteras de la capital por un mal manejo de este tipo de cuestiones. Y bueno, cosa curiosa, una de las anécdotas que tengo de esto es que en una época de mi vida, así como yo explicaba de que me estar en Prospera, el problema más importante fue combatir la pobreza, una parte de mi vida también estuve en relaciones exteriores, manejando todos los inmuebles de la Cancillería, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Me refiero yo a embajadas, consulados, residencias. Entonces, nuestra embajada en Líbano era un edificio no apto para tener una embajada, porque lo rentamos después de la guerra, no había muchos edificios para rentar, y después de 18 años haciendo un plan de seguridad, vimos que esta embajada era muy vulnerable. Entonces, platicando con el embajador Jaime García Maral, que en paz descanse, vimos la posibilidad de trasladar la embajada, y cosa curiosa, nos ofrecían 2 lugares muy cerquita del puerto. Para los que no conozcan el tema de Líbano es muy parecido a Veracruz. Hay un puerto y es muy el estilo de Veracruz. Me recordó mucho a Veracruz. Entonces, nos ofrecen ahí, junto a la Embajada de Brasil, junto a los Países Bajos, un espacio. Y al hacer un análisis de riesgos, le dije al embajador, no pongamos aquí esto. ¿Por qué? Porque es una zona vulnerable de conflictos, de guerras. Es una zona vulnerable por todo este tema de marítimo y lo que pudiera suceder. Y le sugerí que mejor rentáramos un inmueble muy bonito que estaba en la montaña y que cumplía con todas las condiciones de seguridad en ese momento, después de ese análisis. Pues el tiempo nos dio la razón. 3-4 años después esto ocurrió, y la embajada donde nos iban a rentar de al lado, desafortunadamente la esposa del embajador de Países Bajos murió por la explosión. Los cristales, pues obviamente terminaron con la vida de la esposa. Entonces, es importante, por eso les digo, hacer conciencia en nuestras casas de lo que puede pasar. Y 12, también quiero hacer ahorita alusión, Ángel, nuestro compañero que falleció del CIVI Chiapas, su nombre, Gabriel, estuvo el
estar aquí con nosotros. Fíjense qué curioso, ya lo que yo les decía en la industria de la construcción, en la cámara cementera, que tienen altos estándares. O sea, la industria cementera es de los que más altos estándares de seguridad tienen en sus instalaciones. Pero yo les decía, oigan, pues ¿qué les voy a enseñar yo de seguridad si aquí tienen los estándares más altos, ¿no? Aquí aplican normas internacionales, buscan las mejores prácticas, etc. Pero les dije, todos ustedes cuando regresan a casa bajan la guardia. Y eso fue lo que le pasó a Gabriel. Por hacer un trabajo arriba en su casa, es importante perder la vida. Entonces, por eso hago conciencia de este tema, porque pues cuánto vale la vida de una persona, ¿no? Entonces hoy Gabriel no está con nosotros por esta situación, un ingeniero muy preparado, muy capaz, que había traído, por cierto, a un premio joven con él ese día. Pues bueno, le mando un abrazo a él, a su familia, y aquí lo estamos recordando hoy y honrando con cariño. ¿Qué hacemos en la NFPA? Este es un proceso de capacitación, códigos, normas, educación pública, investigación y certificación. Yo diría que esto es la parte más importante para mí de mi actividad, lo que hacemos. Hacemos cursos de capacitación, hacemos códigos y normas, buscamos programas de educación pública. En Latinoamérica no nos hemos metido tan fuerte todavía con el tema de educación pública en las escuelas, pero estoy buscando la manera de acceder. ¿Para qué? Para hacer conciencia con los niños y niñas para que puedan saber de los riesgos que representa el manejo del fuego y la electricidad. Investigación, todos los incendios en el mundo se analizan en la NFPA y tenemos un programa de certificación. Esto es lo que hay. Aquí están, el que quiera después se los mando, nuestros cursos en español que tenemos, capacitación para Latinoamérica, y aquí quiero hacer una mención. Hoy Mariana, que está por ahí, Mariana Barrios, Mariana, ella representa a Engelson en Perú. Ella es también distribuidora autorizada de sus cursos en Perú, y entonces le damos la bienvenida aquí a Oaxaca, es su primera vez y está platicando muy emocionada con la comida, la bebida y la gente, la amabilidad de la gente, ¿verdad, Mariana? La gente sobre todo, es un gusto estar aquí en Oaxaca con todos. Así es, entonces la Mariana Engelson es representante de nosotros en Perú, y ahí está la representación, pero está me preguntan, oye, ¿quiénes son los que dan los cursos? Ahí están los cursos de las empresas, en el caso de México pues ya. Y ahí está la cantidad de normas y cursos que están disponibles en idioma español para todos. Tenemos también unas certificaciones, y para hacer un poco más dinámica, y voy a pedirle aquí a alguien que me ayude, por fin como el mago, mi querido Pedro, vente para acá, para que nos platiques un poco Ahora sacaste un certificado, ¿no? Y sacaste la membresía. Sí, bueno, soy Pedro Narváez, soy oaxaqueño, una unidad de verificación de instalaciones eléctricas. Estuve en Boston en el evento de NFPA, apliqué para tener mi membresía como inspector y sí, la conseguí. Previamente, antes de pandemia me tocó todavía ir a Indianápolis en el 2019 a hacer NFPA 70. Fue en inglés y pasé mi examen. Luego no dejé que pasara tiempo para que no se me olvidaran los temas aprendidos y me certifiqué. Y hace unos meses que estuvimos en Boston con Jaime y con mi compadre Ángel Cervantes, el director, el CEO de NFPA nos entregó nuestro certificado así personalmente. Fue una experiencia bonita, los invitamos, es algo real, es algo totalmente accesible. Y también comencé a utilizar NFPA Link, que es, es un escritorio virtual personal en donde tienes acceso a todos los estándares, 300 estándares de todas las materias por $10 al mes. O sea, lo que te gastas en las palomitas del cine es lo que te cuesta tener ya el acceso a todos los estándares, incluyendo los que están en español también. Entonces, pues ese es mi testimonio, estimado Jaime. Pues miren, que también decirles que Ángel también tiene un programa muy interesante de certificaciones de capacitación. Entonces también acérquense con Ángel, porque Ángel ha estado también muy de la mano. Como lo dijo Pedro, en Boston tuvieron la oportunidad de charlar con el presidente de la organización, con el vicepresidente, con la directora, con Nueva Caledonia, y además simbólicamente les dio sus diplomas, sus certificaciones ahí, tanto a Ángel como a Pedro. Entonces, el próximo evento va a ser en junio del próximo año en Las Vegas, un evento más o menos de 5,000 personas.
Me sorprendió, de Latinoamérica fueron más de 400 personas de Latinoamérica, y de las cuales más de 120 fueron mexicanas, 140 personas fueron de México al evento en Boston. Entonces me imagino yo que en Las Vegas, por el tema de lo que es Las Vegas, pues tendremos una gran concurrencia en nuestra exposición y convención del 2023. Bueno, aquí están algunas de nuestras normas de los libros, y presente voy a hablar de esto, y puse esta foto a propósito, porque otra de las cosas que he escuchado es cómo ha cambiado la tecnología en nuestras vidas, a pasos agigantados. Pues, la tecnología se puede convertir en una gran herramienta de ayuda y de apoyo para prevenir las muertes. Puse estas dos casos porque, pues, a pesar de que tengo yo 55 años, yo soy de la generación que todavía tenía que esperar a hacer una llamada telefónica y esperar. Recuerdo los sábados que salía de fútbol, jugar para que iba yo a mi casa, pues había que esperar a que alguien terminara de hablar con el novio o la novia, y decías, ¿cuánto tiempo más se tardará, no? Bueno, pareciera que fue eso hace muchos años, ¿no? Digo, o sea, me tocó en mi vida. Hoy en día, al revés, puedo trabajar desde cualquier lado del mundo, desde cualquiera, simplemente con que tenga acceso a internet. Aquí está mi teléfono, el tripié, y bueno, mi implemento de trabajo, ¿no? Hoy puedes trabajar de como sea. Yo hace 10 años, de broma lo decía, yo puedo trabajar desde Acapulco con mi cerveza en la playa y dar resultados. Hoy, como de broma les digo, me di cuenta que me equivoqué, porque sí puedo trabajar desde Acapulco, pero no puedo tomar porque estoy en hora de trabajo. Entonces, lo termino de trabajar, sí, pero no en hora de trabajo. Pero bueno, para que vean cómo ha cambiado. O platicaba yo ayer aquí que por azares del destino, pues me ha tocado venir varias veces a Oaxaca, porque pues he tenido familia ya oaxaqueña, de cariño, compañeros de la escuela, y en uno de los viajes que hicimos, tenemos 17 años, estamos entrando en la universidad, nos venimos en el tren, hicimos 14 horas en el tren de la Ciudad de México acá. Yo recuerdo que de repente, pues, como chavo, nos fuimos al tren, un tren de asientos durísimos, que se metía el aire por todos lados, estábamos muriendo de frío, no estábamos preparados para ir en el tren con todo el aire que se movía, y además cada paso que daba, pues sentías el golpeteo. Después de 5 horas yo dije, no, pues ya estamos llegando, yo creo que a Oaxaca. Se para el tren y de repente sube alguien y dice, ay, camotes, no habíamos llegado ni a Puebla, o sea, entonces pareciera eso la prehistoria, pero no es la prehistoria, es la vida de nosotros. Entonces hoy podemos ver, por ejemplo, la semana pasada fui a Costa Rica, di una charla virtual en Ecuador en ese momento, cosa curiosa, pero aprovechando, estaba yo desde el volcán, hice una transmisión desde el volcán, obviamente estaba yo trabajando, pero me fui en la mañana temprano para poder dar mi conferencia, llegué a un lugar donde podía conectar desde el volcán, desde ahí di mi conferencia, caminé un rato alrededor del volcán, tomé aire, me regresé para dar mi plática en Costa Rica. Entonces, la vida ha cambiado de manera radical. Y obviamente, pues lo que hemos visto es que el uso de tecnología, pues también genera más riesgos, o puede generar más riesgos. La semana pasada en Vancouver, con estas famosas patinetas scooters, las tenían en su casa, en un condominio, no se dieron cuenta, hizo un corto, la batería más bien se calentó y generó un incendio. Entonces, me ha tocado ver también casos, ahora que estoy viajando por Latinoamérica, de que la gente conecta su teléfono y lo deja en la cama, o sea, ahí lo deja. Pues esa electricidad, pues es unas sábanas, una chispa, prende la sábana, prende la cama, prende esto. Entonces, ahora que estamos trabajando desde casa, estamos haciendo la escuela también, que se cargan y sobrecargan los contactos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de prevención, tenemos videos, tenemos cuestiones que pueden ustedes ver dentro de la NFPA, tenemos artículos, tenemos revistas, nuestras redes sociales también dan consejos para que puedan ustedes estar viendo qué podemos hacer para ir cuidando nuestra vida a través de esto. Lo que decía Pedro, pues hoy yo recuerdo Saúl y mi padre son grandes amigos, te acuerdas de los libros que hay que leer en la NFPA, unos tabicotes. Bueno, pues hoy esos tabiques pues ya no los traes, ¿no? Ahora, como dice Pedro, ya todos los 300 códigos los tienes aquí a la palma de tu mano, puedes trabajar fuera de línea. Como lo dice Pedro, por menos de 2 cafés de
¿no? Al mes tienes acceso a todos los códigos. Muchos ya están capturados en español, estamos terminando de pasar los principales ya están. Y entonces se vuelve un producto muy interesante para toda la gente que está interesada en temas de códigos y estándares y de poder utilizarlo. Y bueno, hay varios planes. Digo, generalmente no le pongo el precio, pero como di una plática para una industria de la lámina, generalmente digo, porque les digo, no buscamos el tema del lucro, ¿no? El tema es cómo le hacemos para facilitar a la gente todo este tipo de información. Bueno, antes de terminar, comentar, y con eso cierro. Estamos viviendo, les digo, un tema complicado, y complicado por lo que vimos ahorita también en la firma del convenio, donde el ingeniero nos decía el tema del calentamiento global que estamos viviendo. Entonces, por un lado, el calentamiento global está generando mayor incendios y otras cuestiones como sequías, ¿no? Imagínense en Monterrey, dejen ustedes tener agua para apagar incendios, dejen no tener agua ni siquiera para tomar, para bañarse, para las cosas básicas. Entonces, todo este tipo de cuestiones de cambio climático está generando un problema. Entonces, hay que trabajar en dos sectores, en el macro, ¿no? El cambio climático, que eso le toca a los gobiernos y a nosotros, nuestra responsabilidad como ciudadanos, de tratar de hacer menos cosas que impacten el medio ambiente. Y la segunda, que sí está en nuestras manos, que son buscar mejores prácticas a través de normas y códigos para poder cambiar la vida de la gente. Con ello ayer el ejemplo que cuando a mí me contrataron para hacer dos hoteles en la Ciudad de México de una marca importante, cuando ellos llegaron a México, la sede está en Washington de Marriott, me decían, oye Jaime, ¿cuál es la legislación que opera en México para construir? Pues les enseñé la legislación y cuando la vieron me dijeron, oye, no podemos construir así, o sea, bueno, tenemos que buscar un código internacional. Le dije, oye, ¿cómo cuál? Me dijeron, como la NFPA, que es lo que construimos nosotros. Entonces, los hoteles Marriott, que ahora el de Polanco está, pues fueron construidos de acuerdo a estándares internacionales. Estuve en Costa Rica, me llama mucho la atención, ahorita me preguntaban a alguien y lo comparto. Me dicen, oye, ¿cuáles son los países más avanzados hoy en día en la región? Le dije, sin duda, uno de los más avanzados es Costa Rica. Costa Rica está haciendo un gran trabajo, una gran labor, sobre todo en uso y adopción, un poco en esto de adelantarse y quitarse prejuicios y de poner los intereses generales por encima de los particulares, y han logrado liderazgos, ¿no? Como el que veo hoy aquí con las asociaciones de ingenieros, con esta reunión, donde además han convencido a los gobiernos para poder hacer los cambios de las leyes y poder actuar y generar. El año pasado presenté una lámina, y no la presentó este año para cambiar las cosas, pero se veía en esa lámina cómo Costa Rica estaba, todo Centroamérica estaba incendiado, menos Costa Rica. Y entonces cuando tú te preguntas por qué, es muy sencillo, porque han hecho las cosas que tienen que hacer, ¿no? Le han dado fuerza a su cuerpo de bomberos. Fíjense, en Costa Rica, en el cuerpo de bomberos de la ciudad, hay 4 personas certificadas en temas de incendio por parte de la NFPA, en el cuerpo de bomberos. Entonces tienen una gran responsabilidad. Ayer veíamos, ya que lo decía, que están trabajando con el Congreso, de la mano del Congreso, precisamente para hacer cambios interesantes que puedan permitir que gente certificada actúe. No sé si vieron, pero hace unos 8 meses más o menos hubo una explosión en la zona del Valle, en la Ciudad de México. Les voy a platicar qué se debió. Una persona contrató a una persona para hacer una instalación que hicieron en un centro lavado. Y cuando esta persona pues, no hace bien la instalación, genera una chispa y vuela. Tengo una amiga mía que trabajó conmigo que vive ahí como a 2 kilómetros y me dijo que fue como si hubiera sido una bomba, como se simularon los vidrios, y obviamente el edificio quedó destruido y la persona que contrató el servicio pues murió lamentablemente. Era un ejecutivo de Televisa, un productor de Televisa, de Televisa Azteca, perdón, reconocido, pero eso también pasa por no tener gente capacitada y actualizada en esto. Entonces, cuando se trata de esto, es uno, chequen que sus productos tengan certificación, ¿no? Productos eléctricos que compran, y 2, que la gente que mete en sus casas tenga de alguna forma certificaciones válidas, ¿no? ¿Por qué? Porque no pongan, pareciera esto muy sencillo. Ya aquí, ¿cuándo fue el incendio aquí del hotel de Oaxaca? Hace un poquito, ¿no? 3, 4 meses o 5 meses. Hubo un incendio aquí en uno de los hoteles de la zona centro, ¿no? Que llegó el bombero y si no se la rifa porque traía su pipa y apaga el fuego, pues hubiera generado un tema mayor.
Entonces, lo que estamos buscando también con el gobierno es que la normatividad todavía sea un poco más estricta, precisamente para evitar que cosas de estas pasen. Ayer estaba yo cenando en un restaurante muy bonito, que por cierto me enteré que alguien tuvo que meter la mano por ahí, que fue el que hizo toda la instalación. Y era lo que yo le decía al dueño, le digo, oye, tú tienes aquí todos los protocolos y las cuestiones, pero no sé si tu vecino lo tenga. Entonces, pues por eso la idea es que esto sea generalizado. Y en Costa Rica, volviendo al punto, hace 10 años implementaron el Código Eléctrico Nacional. Desde hace 10 años lo celebraron hace 2-3 semanas, y lo que me decían es también otro mito. Me decían que lograron hacer adecuaciones para que incluso las viviendas de las familias pobres con menos recursos tuvieran también acceso a estos estándares de protección contra incendios. Entonces hicieron ciertos cambios, ciertas adecuaciones, porque cuando yo llego me dicen, no, Jaime, es que aquí en México construimos de manera diferente que en Estados Unidos, y eso es falso. Si tú vas a Estados Unidos, hay lugares que por humedad, por lo que sea, construyen también con cemento. Y ojo, y está demostrado en los videos, cuando hay un incendio, pues perdón, pero se queman las sábanas primero, todo lo que es lo que tenemos en nuestras casas, o sea, no necesariamente la estructura al final, ¿no? O sea, hasta el final. Entonces, por eso es muy importante, les digo, adoptar todo este tipo de cuestiones. Aquí están nuestras páginas, donde pueden seguirnos en Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube. Tenemos, afortunadamente, ahorita en la pandemia, como es un gran medio de comunicación, pasamos de 100,000 usuarios a más de 200, ya estamos llegando a 250,000 personas que están consultando nuestras redes. Entonces, bueno, hay información, les digo, muy interesante para todos, muy interesante. Ahí vienen también, si quieren, los temas de los cursos. Ahí está ahorita voy a dejar mis teléfonos, por si alguien quiere contactarme. Mi correo me falta una es jgutierrez@latam, perdón, latam.nfpa. Son mis correos, mis teléfonos, por si alguien quiere tener más información sobre esto. Y cierro yo mi plática con una parte muy importante. Fíjense que me he dado cuenta en México dos cosas. Ya dije la primera, que el tema de la política pública le damos más importancia ahorita a la protección civil, pero después de un incendio, después de un huracán, un temblor, un sismo, la segunda causa de muertes afortunadamente son los incendios. Entonces, pues hay que meter en nuestros países en Latinoamérica como política pública para poder hacer frente a esto. Ese es por un lado. Y la segunda, que el tema del mantenimiento. Los mantenimientos son muy importantes. No estamos acostumbrados. En alguna época de mi vida también les platicaba que me tuvo que construir 28 hospitales en el Estado de México, 28 hospitales de gobierno. Como oficial mayor de la Secretaría de Salud del Estado de México, administré 1,347 hospitales. Y lo que les decía yo es que cuando tú estás en un nivel de riesgo como ese, como funcionario público, pues siempre estás con la espada de Damocles encima, porque tú construyes con la normatividad que está. Entonces, imagínense lo que es administrar 1,347 hospitales, porque te hablen 10 o 15 doctores por día pidiendo medicamentos, batas, ambulancias, todo lo que se requiere en un hospital. Pues es una locura. Ahora multiplíquenlo por 1,347 y además construir 28 hospitales. Entonces, ¿qué hubiera yo deseado que en ese momento tener que esos hospitales, de acuerdo a la norma, se hicieran bajo normas internacionales como los de la NFP, precisamente para esto, para organizar? Hemos tenido varios incendios en los últimos 2 años, desafortunados aquí en México. Tuvimos uno en Zumpango, en el Hospital de Especialidades, tuvimos un conato en el López Mateos, en Michoacán. Desafortunadamente 36 personas fallecieron porque falló el tema. Saúl es experto en hospitales, pero la conexión de oxígeno falló y 36 personas murieron en el Hospital Camelinas de Michoacán. Entonces, en la medida que tengamos mejores normas y mejor capacitación, vamos a estar más seguros. Los países que más sobresalen, los lugares que más sobresalen, son aquellos que le dedican a normas y estándares y a cumplirlos. Son los países más avanzados. Pues con eso prácticamente estoy cerrando. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, ya para irnos a comer un buen mole oaxaqueño, un buen mezcal, ¿no? No sé, por ahí hay alguien que quiera preguntar algo. Jaime, ¿a qué crees que se deban los incendios? O sea, ¿tiene que ver mucho la parte cultural o tiene que ver la parte de capacitación? ¿O a qué crees que
que influya más en esa parte? Mira, yo te diría uno, pues el tema, si la mayoría de los incendios se da en casa habitación y el 41% son por cortocircuitos, pues se debe que la instalación no está bien, ¿no? Entonces, pues habría que ver, ¿no? Y construir también con gente seria, ingenieros sólidos. Tienes un Saúl, aquí tienes una gama de ingenieros, todos o aquí cualquiera puede, ¿no? Se capacitan, los veo en congresos y seminarios, o sea, tienes que recurrir a esa gente. El problema es cuando improvisamos. Mira, te voy a poner un ejemplo, me acaba de pasar, fuimos a Malinato, un hotel precioso, muy bonito, o sea, llegas y dices, qué bonito está el hotel. Bueno, resulta ser que lo construyó una persona que no es ingeniero ni es arquitecto, pero pues, se le daba la construcción y él decidió hacerlo. El hotel y quedó, de verdad, tú dices que bueno, o sea, para ser un arquitecto. ¿Qué sucede? A la hora que nos metimos, o sea, que me metía al baño a bañar, el contacto lo dejó junto a las manijas de la regadera, o sea, literal. Entonces, perdón, pero estás dentro de la, ¿no? Entonces, pues el no tener, el no saber, pues eso es lo que genera, ¿no? Esta cuestión. Pues yo más bien creo que es un tema, uno, cultural, ¿no? También, falta de profesionalismo, y creo yo que lo que debemos hacer es más fomentar más este tipo de eventos, estos congresos, las capacitaciones y todas estas cuestiones. Y una cosa muy importante, en la NFPA, desde hace 2 años, cuando llegué, un poquito después, se revisó el tema de las universidades para estudiantes. Se decía que al estudiante, la membresía para estudiantes no tiene precio, o sea, no tiene costo. O sea, tú te puedes escribir como estudiante y es gratuita para los estudiantes. ¿Por qué? Porque lo que nos dimos cuenta es que que el universo era poco, que la gente no pagaba los $25 de membresía como estudiantes. ¿Por qué? Porque tienes otras prioridades. Entonces decidimos quitarla, aumentó el número de membresías, y lo que estamos buscando es que precisamente estos hombres y mujeres que están en las universidades sean las próximas personas que integren parte, o sea, parte del NFPA. Entonces, eso creo yo que sería lo increíble. Y la otra parte, hablaba yo del mantenimiento. Fíjense, imagínense, bueno, ya hemos tenido varios accidentes en la Ciudad de México en el tema del metro, ¿no? O lo que les decía de los hospitales. Ahí yo aprendí que cuando tú construyes un hospital, prácticamente digo, es entre el 80% del costo, más o menos, te sale mantenerlo cada año. O sea, tú vas al hospital y cada año vas a tener que meterle la misma cantidad, prácticamente el 100%, vamos a cerrarlo, para poder mantener el hospital funcionando durante la vida del hospital. Entonces, se vuelven temas muy importantes. Entonces, ¿cuántos de nosotros ya revisamos las instalaciones de gas, las instalaciones eléctricas de nuestra casa, con gente preparada y capacitada? Porque se nos olvida, de repente dejamos de dar mantenimiento a las cosas. Ahí está el caso del metro. Mi tesis de la maestría, fue sobre un proyecto de descentralización de la Ciudad de México. Y yo platicaba del caso del metro. El metro, si hoy trajéramos el valor presente del costo del metro, debería de costar 10 pesos, 10 pesos a valor presente. O sea, cuando se inauguró el metro hace en el 69, si hoy trajéramos lo que costaría serían 10 pesos. Pero para que el metro funcione realmente, el costo serían 13 pesos. Si el costo son 5 pesos, ¿no? Lo que está hoy en día, pues hay un diferencial de 8 pesos. Si tú multiplicas 8 pesos por los 5 millones de viajes, estás hablando de 40 millones de pesos diarios. Yo no veo ningún gobierno metiéndole 40 millones de pesos para mantenerlo, ¿no? Entonces, claro, tú dijiste, oye, bajo esto para ayudarle a la gente, y a la misma gente que quieres ayudar, que es la más necesitada, la que termina muriendo, ¿no? Este tipo de cuestiones. Entonces, la terminas perjudicando, porque no haces subsidios focalizados, sino los haces generalizados. Entonces, ese es un tema muy importante también en el tema de mantenimiento. ¿Sí? ¿Algo más? Sí. Hablando de seguridad, ¿qué mensaje le darías, en este caso, yo gracias a mi preparatoria, es un proyector, sinceramente, y sabemos que comunidades lejanas empalman, realizan, ya tengo mi instrucción, te paso electricidad de una casa a otra. ¿Qué mensaje tú le darías para que los jóvenes, o por qué los jóvenes deberían de capacitarse a una edad temprana? Para que ese suceso que pasó, de quizás no estudió, no tuvo la posibilidad del arquitecto que mencionó que es demás, pero para que puedan hacer quizás más conscientes. Sí, mira, te lo voy a contestar de cómo lo hice yo
en este trabajo que fue Prospera. De mí dependían 28 millones de personas, 6.8 millones de familias en todo el país. Entonces, cuando me di cuenta, sin saber que iba a entrar en la FPA después, que teníamos 28 millones de personas y que dábamos cursos, la gente para poder recibir el apoyo en ese entonces tenían que llevar a sus hijos a vacunar, tenían que llevarlos a sus citas médicas, tenían que ir a la escuela, si no perdían el apoyo, o sea, dejaban de recibir el apoyo si los hijos no iban a la escuela. Y además tenían que ir a capacitaciones, por ejemplo, aquí en Oaxaca de Zika, chikungunya y dengue, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a ver que había una necesidad de capacitación en otras materias diferentes, me acerqué con la Secretaría de Gobernación, con Protección Civil. En ese entonces el titular era Luis Felipe Puente, que hoy es secretario de Gobierno en el Estado de México, y le dije: oye, Luis Felipe, tengo 28 millones de personas, ¿por qué no armamos cursos a nivel nacional de cómo hacerle para que la gente se proteja? Entonces, cosas muy sencillas. Segundo, pues lo que hay que estar consciente es de que cuando tú tienes temas de eléctricos o temas de fuego, tienes que estar concentrado en el aquí y en la ahora. Muchas veces lo que hacemos es lo hacemos mecánicamente, y ahí son los accidentes, o estás pensando en el pasado o en el futuro cuando estás actuando con herramientas, con cuestiones de este tipo. Me platicaba alguien en el taller que di la semana pasada, que estaba con una... Ese ejercicio lo he hecho N veces, dice, muchísimas veces. Dice, estaba yo con una esmeraldadora, y se rompió la esmeraldadora, y dice, me pasó la pierna, y se de milagro no me la... O sea, quedó a tanto de la femoral, se de milagro no me morí por un tema. Dice, lo he hecho N veces, pero la verdad se me fue. Dice, no, estaba en otro tema, no estaba en el tiempo presente. Y esa es la pregunta además que todo el mundo se hace cuando pasan los accidentes. Dice, pensé que a mí no me iba a pasar. O sea, siempre que pasa un accidente, cuando le preguntas a alguien es, yo pensé que a mí no me iba a pasar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es capacitar a la gente. No, mira, voy a poner un ejemplo que además, y eso me acaba de pasar, que acabo no me acuerdo. Me invita una amiga mía a conocer su nuevo apartamento con su marido. Su marido había ido a Europa y le trajo unas velas de Portugal. Y entonces llegamos a la cena, dio la comida, y de repente pues el marido me dio la espalda, yo no estaba viendo lo que estaba pasando, y oigo que ella grita: se está quemando la vela. Las velas, había 3 velitas sobre un mueble de madera, ni siquiera sobre agua, ¿no? Sobre 3. Entonces se voltea y le dice: se está quemando la vela. Entonces él se queda pasmado, se mueve, y en eso ya veo la magnitud de o sea, ya estaba incendiando ahí. Y entonces mi sugerencia fue: échale un trapo, o sea, fue rápido, échale un trapo. Entonces ella reacciona, agarra el trapo, yo dije, ya se lo va a echar. No, agarró la vela, la puso en la tarja y le abrió el agua. ¿Y qué creen que pasó? Se hizo un proceso porque con el agua pues, se oxigena, se genera más fuego, y entonces dio un flamazo de verdad espectacular. O sea, de milagro mi amiga no se quemó, de milagro no prendió la cocina, y de milagro el director de desarrollo de la NFPA no se quedó ahí atorado por un tema de un descuido de una vela, porque además un edificio nuevo en una zona residencial pues de lujo, de más de 15 pisos, sin rociadores, sin detección, sin cuestiones de ese tipo. Entonces, pues eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Ahorita estábamos viendo el Hotel Maricel Sheraton, puse en la noticia. ¿Por qué en Estados Unidos las normas de la NFPA dicen, oye, edificio de 10 pisos se aconseja porque es lo que llega una escalera telescópica, y es lo que tú debes de hacer, y alguien me lo decía aquí, es que cuando se genera un incendio, está demostrado por UL, ahí están los videos también, que tienes más o menos 2 minutos para poder salvar la vida. Entonces, lo que son los detectores y toda esta parte es tratar de hacer que salvar la vida y que lleguen a alguien a apoyar, ¿no? Veíamos este tema del Hotel María Isabel, alto funcionario de Estados Unidos de la cadena, llegó con su familia, logró sacar a su esposa, a su hija, pero cuando regresó por su hijo ya no alcanzó, se quedaron el hijo y él. Y a partir de ahí, el hotel dijo, en 80, no podemos permitirnos que vuelva a suceder esto. Entonces por eso empezaron a creer. ¿Qué hacer? Ese tipo de conciencia. O sea, hoy en día tienes toda la información en la palma de tu mano. Entonces es muy fácil ver los videos de la NFPA, meterte a ver las revistas, meterte a ver los artículos, ese tipo de cuestiones. Entonces, y sobre todo les quiero hacer conciencia, porque todos diario manejamos temas de electricidad o de fuego. Y también lo he visto en veces, ¿no? Las mujeres que se meten con las pinzas después de bañarse y se conectan, ¿no? Pues,
perdón, las manos, el agua es conductor, entonces tienes que hacer cosas que no. Los que conectan el teléfono en el baño, ¿no? También igual, se acaban de bañar y están viendo el teléfono, ¿no? Pues es electricidad, hazlo fuera, ¿no? Ya sé, con zapatos de goma para evitar cuestiones de que se haga un arco, se dé una situación, un corto, se dé esta situación, ¿no? Me platicaba mi papá la semana pasada de un caso de un ingeniero que entró a un lugar y se le ocurrió en un transformador señalar, mira, está allá, y pues le hizo el arco y pues, ¿qué te puedo decir? O sea, entonces, es hacer conciencia, ¿no? ¿Hay alguna última pregunta más? ¿O damos por concluido la participación del maestro? Ya no hay más. ¿No? Bueno, le vamos a pedir al doctor Saúl Treviño que nos haga el honor de entregar el reconocimiento al maestro Jaime Gutiérrez Casas. Más bien yo le debería dar a Saúl, que es toda eminencia, el reconocimiento. De verdad, Saúl es una leyenda en la ingeniería, así que una persona muy querida por mi papá y muy admirada y querida por todos nosotros. Saúl, de verdad, es un gusto, de verdad, me dio mucho gusto verte el año pasado aquí, recibiste tu premio. Te agradezco. Doctor, ¿nos puede hacer el No hay nada más satisfactorio que ver a los hijos de mis amigos, no solamente vivos, sino honestamente criados, mal criados, pero exitosos. Gracias a Ángel, el ingeniero es responsable aquí. Gracias a Figueroa Cerritos, el presidente de UNCE. Gracias al organizador de este evento, el ingeniero Jesús aquí. Ojalá me estén escuchando, pero la verdad les agradezco mucho esta enorme satisfacción de entregarle al hijo de un amigo mío personal, un hombre cabal, trabajador, honesto, que en 2003 yo voté por él para que le entregaran el Premio Nacional de Ingeniería al papá de esta persona. Y ahora me lo devuelven. El año pasado aquí en Oaxaca, que me estimo tanto, el tecnológico sobre todo, y me entregan a mí el Premio Nacional de Ingeniería de la FECIMI aquí en Oaxaca. Joven, como siempre, un reconocimiento personal. Espero se lo enseñes a tu papá.